Por ejemplo, en ningún momento realmente haría un tutorial de cómo aprender japonés con las cartitas de Fire Emblem. No, para nada, o sea, es muy específico, pero no quiere decir que no sea útil. Y ese es mi punto con este video. Bienvenidos futuros pelilotas una vez más aquí al canal de Mr. Salas. Tenemos hoy la tacita de los temas serios. Así que vamos a hablar de algo bastante serio y muy importante para la mayoría de nosotros que estamos aquí en el canal, que es cómo utilizar el input comprensible. Ahora, no te preocupes, no pienso repetir lo que siempre digo del input y demás, no. Te voy a decir otras formas, a lo mejor no tan normales, de cómo usar el input, y voy a utilizar como ejemplo algunos ejemplos de mi japonés, algunos ejemplos del alemán en su momento que utilicé, y ideas que se me ocurren así, pero recuerda, el que tiene o la que tiene que sacar esas ideas eres tú mismo o tú misma, ¿ok? Entonces te voy a pedir muchísimo que dejes abajo en los comentarios qué tipo de input comprensible has estado utilizando tú. Ahora, por favor, ya dije que no iba a repetir, pero esto es importante de recordar. Una es input con N, no con M, aguas, ya los estoy viendo por ahí de repente en los comentarios. Y otra es que es comprensible. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Para empezar, input quiere decir recibir, o sea, que haya una entrada. De hecho, hay gente que le dice a esto entrada comprensible, que por cierto es la manera correcta de decirlo en español, pero siento que no suena tan cool como input comprensible. Así que yo le digo input comprensible, ya. Acuñé el término, si lo quieren ver así, así que ya le digo así. Entonces, es como tener esa entrada del idioma, en este caso obviamente es lo que estamos hablando, y que sea comprensible, que es la segunda parte. Entonces, si quiero que algo sea comprensible, quiere decir que tengo que entenderlo, comprenderlo, porque si no, simplemente es input. El input por sí solo tiene sus beneficios, como el escuchar el idioma y reconocer ciertos patrones del idioma, a lo mejor saber cómo se dice, cómo suena más bien, la cadencia del ritmo, etcétera. Pero realmente no vas a aprender el idioma nada más escuchándolo así sin comprenderlo. Ya bien lo dice Stephen Krashen, la única manera en la que aprendemos un idioma es si lo entendemos, si lo comprendemos. Es por eso que el input comprensible es tan poderoso. Siguiente sorbo de temas serios. Muy bien. Entonces, si entendemos eso, hay que eliminar estas preguntas de oye, entonces, si yo escucho inglés o veo series, aunque no entienda nada, ¿voy a aprender? No. Puede ser que sí, porque si es lo suficientemente contextual la serie, o sea, que todo se entienda a través del contexto, puede ser que entiendas un par de palabras o algo así y poco a poco vayas a aprender, pero la verdad es que no es lo más óptimo, es lo que ya les he dicho antes. Dije que no me iba a repetir y me estoy repitiendo todo. En fin, empezamos con las maneras en las que estamos aprendiendo ahora, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo, en mi preparación para ir a Japón, además de dejarme el cabello como protagonista de serie de anime, también estoy obligándome a aprender un juego de cartas japonesa. De hecho, aquí tengo el instructivo conmigo y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, mencioné en un directo y de hecho estoy haciendo un video al respecto de este juego de cartas en el cómo lo estoy usando para aprender. Entonces, puedo decir que me compré un par de tarjetas y de cartitas para el juego. El juego se llama Fire Emblem Cypher, por cierto, es este juego de aquí. Y pues me compré algunas tarjetitas del juego para aprender a jugarlo. ¿Cuál es la intención? Luego me enteré que está ya descontinuado el juego, pero bueno, la idea es que ir con algún mazo de cartas ya hecho, ir y jugar con algún japonés, por ejemplo. Estaría súper cool ir aquí, no sé, a Tokio y jugar con algún japonés o algo así, porque eso me va a obligar a aprender más del idioma. ¿Por qué? Porque lo que voy a saber es lo que está directamente escrito en las tarjetas y demás, pero no voy a poder saber, por ejemplo, las técnicas o lo que está pensando la otra persona mientras jugamos, ¿no? Y eso me va a obligar a aprender más japonés en un contexto en el que, si bien entiendo lo que dicen las tarjetas, a lo mejor no entiendo la técnica, cómo está jugando la otra persona, lo cual me va a dar un beneficio a mí. Entonces, al final es como ponerme en una situación un poco incómoda donde no sé bien el idioma, pero sé bien lo que dicen las tarjetas y cómo funciona el juego. Entonces, obviamente, aparte esto me enseñó un montón de caracteres del idioma, y sí, se puede decir caracteres porque no todas las personas saben la palabra kanji. ¿Ok? Ya lo digo en mi libro, no seamos gatekeepers, ¿ok? Eso es gatekeeping. Si no sabes qué es eso, te voy a dejar un video por acá. Dejemos de hacerlo porque ya van varias personas, especialmente en Instagram, que cuando digo caracteres japoneses, caracteres chinos, me dicen, no, se llaman hanzi, se llaman kanji. Sí, ya lo sé, pero no todo el mundo lo sabe. No sean así, por favor. Ok, ya, perdón, esto no es un video de eso. Ya, discúlpenme. Tema muy serio el día de hoy. Entonces, aprendiendo a jugar ese juego, ¿qué otra cosa estoy haciendo? Me metí a jugar Final Fantasy XIV. Y sí, ya sé que suena como excusa para jugarlo, pero me metí a un servidor japonés. Fue un poco engorroso hacerlo desde acá, porque básicamente tuve que poner una VPN, registrarme desde Japón y jugar con esa VPN activa como si estuviera en Japón. Obviamente este problema ya no lo voy a tener una vez que esté en Japón, en un par de días, pero ha sido un poco molesto hacer eso de repente. Ya estando allá va a ser más sencillo. Y esto pues me va a obligar a interactuar con jugadores japoneses que están jugando por
por los objetivos y por las metas que tienen en el juego, no tanto por aprender o enseñar japonés, lo cual también me va a servir mucho. Otra cosa que he estado haciendo, tengo un amigo japonés con el que juego a veces un juego que se llama Monster Hunter, no sé si lo ubiquen, o con él a veces. La verdad es que ese juego está muy complicado, tiene vocabulario muy complicado, pero me he dado cuenta que poco a poco lo estoy entendiendo más y más. Entonces eso, por ejemplo, es otra manera del input. Te das cuenta que hasta ahora series, películas no es lo único que se puede hacer, porque muchas veces pensamos que las series o las películas son la única manera de aplicar el input comprensible. Es la manera más sencilla y más lineal, digamos, para hacerlo, pero no quiere decir que sea la única, como los ejemplos que te voy a dar a continuación. Otra manera, miren, como voy a ir a Japón y estoy interesado en ahorrar dinero, estuve investigando, por ejemplo, cómo funcionan las líneas de trenes. Obviamente lo hice en el mismo japonés para una vez que esté allá no esté dependiendo del inglés nada más. Y también creo que en muchos pueblos pequeños que me interesa visitar, pues obviamente no va a haber inglés, es todo en japonés. Por ejemplo, hay una ciudad que me interesa mucho que se llama Conan Town. Creo que es la serie donde nació el creador de Detective Conan. Si no sabes qué es Detective Conan, no me sorprende, nadie lo conoce aquí en Latinoamérica, pero es mi anime favorito. En Japón es muy popular, es muy grande y pues obviamente quiero ir a la ciudad de Conan, ¿estás de acuerdo? Imagínate, soy súper fan. Entonces ahí es una ciudad pequeña, me imagino que como es ya como spot turístico va a tener un poco más cosas en inglés, pero no quiero arriesgarme, quiero poder entenderlo bien nada más en el mismo japonés. Entonces el aprender las rutas de trenes, de cómo funcionan los aviones, qué tengo que comprar cuando llegue, etcétera, todo eso ha sido también input comprensible de alguna manera. También otra cosa que he estado haciendo, he estado investigando restaurantes, y no restaurantes para ir a comer comida fancy, no, restaurantes más baratos que haya. Y por alguna razón, por cierto, yo no sabía eso, McDonald's es más barato en Japón que en México, y yo no podía creer eso. O sea, había escuchado rumorcillos o así. Una vez, de hecho, en una clase de japonés vimos el menú de McDonald's, pero como que no me había puesto a pensar que realmente es mucho más barato que no mucho más barato, pero sí es más barato que en México, lo cual es súper loco. En México de por sí es barato, en Japón es mucho más barato, y dicen que la comida es más buena. Ya veremos. Por cierto, si quieres seguir mis aventuras por Japón, voy a empezar a subir videos en mi canal de vlogs, o al menos quiero que sea de vlogs. Te lo voy a dejar acá y también abajo en la descripción. Ya veremos, estoy pensando en ideas, pero definitivamente voy a hacer contenido. Nada más te advierto, el contenido va a ser en inglés. En ese canal va a ser en inglés. Te va a servir de dos maneras. Si te interesa ver todo lo que voy a hacer en Japón, pum, va a ser interesante para ti. Y si aparte estás aprendiendo inglés o quieres como algo de input comprensible en inglés, creo que también te va a servir bastante. Entonces ahí te lo dejo, ¿va? ¿Qué estoy haciendo a la par de todo esto? Anki, ese no puede faltar porque así creo más vocabulario. Utilizo el deck de Riffle, ya sabes, link abajo en la descripción. Y también estoy utilizando pues las series y películas, ¿ok? Ya sabes, pongo un VPN, me meto al Netflix japonés. Netflix es muy bueno en Japón, por cierto, porque tiene muchísimas cosas audio japonés, subtítulos en japonés. Y supongo que aplica lo mismo para si compras un VPN en Estados Unidos o Reino Unido. Me imagino que funciona igual. Por cierto, si te gustan las series de crímenes o algo así, si tienes un VPN para Reino Unido, son buenísimas. Cuando yo estoy viviendo en Reino Unido, me eché como 20 series de crimen, ya sabes, de quién fue el criminal. Ese tipo de series son muy buenas allá y hay un montón en Netflix, te las recomiendo. No sé si sigan ahí, esto fue hace como 3 años, pero esas son súper populares en Reino Unido. No me sorprende con Sherlock Holmes y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Entonces, aparte de Anki, las series y eso es como mi enfoque central, digamos, es lo principal. Y aparte estoy haciendo lo de las tarjetas, lo de las cartas, lo de no sé qué, lo de jugar, etcétera. Y todo eso ayuda a que esté inmerso en el idioma. Obviamente, una vez que esté en Japón, voy a estar sí o sí inmerso en el idioma y la cultura, que es importante. Te preguntarás, oye, pero es que tú tienes una ventaja porque yo no voy a ir a Japón, yo no voy a ir a vivir allá. Ok, pero digamos que estás aprendiendo inglés. Aún así podrías replicar todo esto desde tu casa. De hecho es lo que yo estoy haciendo si te pones a pensarlo. A lo mejor no deberías buscar cómo tomar el tren o el metro en Estados Unidos, quizá no, pero podrías ver el menú de un restaurante que te interese en Estados Unidos. Pero por supuesto, o sea, lo puedes hacer. Todo esto se puede hacer a través del maravilloso internet. Creo que debemos buscar menos excusas y más soluciones. Además, que quita que algún día vayas o viajes o te ganes una beca o algo así, no lo sé. Para alemán, por ejemplo, algo muy curioso que estaba haciendo era que, si ya viste mi video de alemán donde hablo de eso, es que me puse a jugar videojuegos en alemán sin saber mucho y de repente ya podía ver la serie de Dark después. Así fue como me pasó a mí. Obviamente ahora ya tengo una noción más estricta de, ¿por qué sucedió eso y cómo lo logré? Pero a la par me acuerdo que estaba utilizando una cosa que se llama Assimil. No es que Assimil en sí
sí sea bueno, la verdad es que no creo, sino que estaba utilizando mucho shadowing, o sea, estaba escuchando y repitiendo a la vez. Esto en sí no es input comprensible, pero me ayudó mucho. Otra cosa que hice durante el alemán fue leer. Me puse a leer muchos libros en alemán. De hecho, tenía unos libros guardados ahí que compré en algún momento porque dije, esta va a ser mi motivación, quiero algún día poderlos leer. Y la verdad se quedaron ahí años. Yo creo que unos 4 o 5 años se quedaban ahí. De hecho, hasta me deprimía verlos a veces. Y dije, oye, si ya puedo ver series, si ya puedo jugar videojuegos, a lo mejor ya puedo leer en alemán. Y me puse a leer mis libros con diccionario al lado de repente para ver qué onda. Y fue bastante bueno. O sea, me sirvió muchísimo y aprendí bastante nada más leyendo. De hecho, hice luego otro video hablando de esto, de cómo aprendí muchísimo más alemán leyendo que viendo series. O sea, llegó un punto en el que vi tantas series en alemán que dije, ok, creo que ya estuvo, ahora necesito como algo distinto, algo, no sé, y leer fue esa solución que estaba buscando. Entonces, les recomiendo, si a lo mejor están atascaditos en el input, quizá dejen de consumir media, películas, series o algo así y se pongan a hacer a lo mejor algo un poco más aburrido, como leer. Yo no soy un ávido lector, pero me sirvió bastante el lanzarme a leer en alemán y me gustó mucho, como que me interesó que estuviera en otro idioma y no fue tan aburrido como solamente se me hace leer. Lo siento, no soy fan de la lectura tanto como algunas otras personas. Ahora, no quiero irme sin darles un par de ideas de qué pueden hacer, porque input comprensible puede ser cualquier cosa realmente, como ya te diste cuenta, desde un juego de cartas que ya nadie juega, hasta leer novelas, escuchar podcasts, incluso hacer ejercicio. Por ejemplo, si vas a un gimnasio en Estados Unidos y pues escuchas a la gente decir dumbbell y estas cosas, aprendes estas cosas mediante contexto, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas cosas. La idea es que tú mismo crees ese input comprensible con algo que te interese. Por ejemplo, si tienes un hobby muy en particular, digamos, el mío, por ejemplo, cuando estuve en Reino Unido era pintar miniaturas. ¿Por qué? Aquí en México no encontraba yo pinturas ni recursos para pintarlas, no encontraba las miniaturas en sí, pero en Reino Unido hay una subcultura, bueno, más que subcultura, una cultura muy muy grande de geeks que les encanta pintar miniaturas, porque en Reino Unido fue que se creó el juego de Warhammer y Warhammer es súper popular. Hay montones de tiendas de Warhammer en Reino Unido y si vas a una, entras, te dice, oye, mira, aquí está la figura, te enseñamos cómo pintarla y demás. Al final, obviamente esto también involucra ir al país, pero insisto, oye, tenemos YouTube, ahí hay tutoriales de gente hablando de Warhammer y de cómo pintar, incluso hay tutoriales de cómo pintar estas miniaturas, o sea, cómo hacerlo, cómo hacer las pinturas y demás. Así fue como yo logré pintar mis miniaturas del Señor de los Anillos y lo hice durante la pandemia allá en Reino Unido. Me puse a buscar un tutorial y pinté de acuerdo a lo que veía y obviamente, como lo estás viendo en pantalla y demás, eso me creó input comprensible. Es un ejemplo muy específico, pero ese es el punto. Crea algo específico para ti. No te quedes nada más en series o películas. Me han llegado comentarios de repente que me dicen, oye, pero es que a mí no me gusta ver series, a mí no me gusta ver películas. No lo hagas, hay muchas cosas más. Puedes ver un canal de YouTube, puedes leer un libro, puedes, no sé, incluso literalmente, por ejemplo, si quieres aprender francés y te interesa Francia, literalmente te metes a la página de Wikipedia en francés, de la historia de Francia, de cómo se originó, y ahí te lanzas a aprender. Sí, a lo mejor con diccionario en mano, incluso hasta a lo mejor podrías hacer cartas de Anki, pero ya es algo que estás haciendo, ¿sí me entienden? Tienen que crear el input comprensible para ustedes, tiene que ser específico. Yo en el canal obviamente voy a recomendar lo que les sirve a la mayoría de las personas y lo que nos gusta a la mayoría de las personas, que son series, películas, podcasts, libros, YouTube. Creo que a todo el mundo en algún momento nos llama la atención o nos gusta eso, pero no quiere decir que sea lo único. O sea, por ejemplo, en ningún momento realmente haría un tutorial de cómo aprender japonés con las cartitas de Fire Emblem. No, para nada. O sea, es muy específico, pero no quiere decir que no sea útil. Y ese es mi punto con este video. ¿Y ustedes qué tal, futuros políglotas? ¿Sí? ¿También han pensado en algo así? ¿Utilizado algo a lo mejor a lo mejor poco ortodoxo, pero que les funcionó a ustedes? Díganme abajo en los comentarios. Ahora sí que me encantaría saber esto, porque en una de esas me gustaría probar lo que ustedes hacen y a ver si les sirve a mí o al resto de nosotros aquí en la comunidad del canal. Si te interesa todo el tema del input comprensible y demás, te voy a dejar aquí un par de videos referente a esto. Espero te guste. Tienen que ver con esto de cómo crearte el input, cómo hacerlo comprensible y en general ideas. Por ejemplo, hace muchos años es un video que tiene nada de vistas, que es sobre juegos de mesa para aprender inglés. Así le puse en ese entonces, pero obviamente sirven mucho para esto del input. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Más dismissed.